periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Usted pensaría, y ustedes pensarían, que estas son palabras de un criminal. Pues no. Son las palabras de Alito Moreno, senador, que para muchos sí es un criminal. Imagínense ustedes. En contexto al auditorio, Ciro, lo que presentó Morena fue una denuncia formal en mi contra. Eso va derivado después de todos los señalamientos críticos, contundentes que hemos hecho a través de los años, pero yo te quiero decir a ti, al público, al gran auditorio, que a mí no me van a callar, no nos van a censurar, no van a censurar mis publicaciones en redes sociales. Es lamentablemente terrible lo que resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias en el INE, porque le están haciendo el juego al oficialismo. Aprobaron por unanimidad, imagínate, una medida cautelar para que baje las publicaciones. Y el argumento de esta comisión es patético, que está afectando los principios de la contienda electoral y que las expresiones son de calumnia, Ciro, frente a todos estos casos que son evidentes, que son abiertos ante la sociedad. Y yo te lo digo categóricamente, yo defiendo, sostengo y no me voy a echar para atrás ninguna de las expresiones que he hecho como senador de la República, porque yo soy senador de la República, Ciro, y todas mis declaraciones y todo lo que yo diga en el contexto de mi trabajo parlamentario, en el contexto político, no puedo ser reconvenido y están protegidas en la Constitución. Como senador, yo lo hice en mi función, pero el partido, como senador, un spot, pero a ver, yo soy un mensaje del partido ya no podrá decir narcogobierno, narcopolíticos. Tú sí, tú como senador. Primero sí. Y lo que voy a hacer como partido, primero vamos a impugnar Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues Arturo Ávila le dice de todo a Alejandro Moreno en esta emisión. Va con Ciro Gómez Leiva y también va a decir todas sus cosas. Y es interesante porque ahora el PRI, de alguna u otra manera, está buscando escudarse, está buscando atacar. Obviamente esta siempre ha sido la narrativa de la oposición, de decir, pues es que este gobierno no lo sabe hacer, quejarse sin proponer un plan de acción, y hoy es una realidad. Cuando se encontraron años anteriores y la oposición estaba en el poder, pues bueno, los papeles se habían invertido y ahí las cosas no estaban mal. En un momento se propuso una reforma muy similar a la que hoy se propone con el tema que ellos llaman censura, pero en su momento pues era válido. Así que pues vamos a ver cómo es que Arturo Ávila le da con todo a Alejandro Moreno. Arturo le dice de todo. Después va con Ciro Gómez Leiva y se va a quejar. Y pues bueno, la verdad es que se pone muy interesante el video. Si te gusta el contenido, pues te invito a que te quedes hasta el final de este video y vámonos con ello. Con su permiso, presidenta. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Usted pensaría, y ustedes pensarían, que estas son palabras de un criminal. Pues no, son las palabras de Alito Moreno, senador, que para muchos sí es un criminal. Imagínense ustedes, la oposición sin agenda política, la oposición sin rumbo político, la oposición construyendo nuevamente una narrativa de comunicación para inventarse algo que no existe. El artículo 6º constitucional es claro. Los derechos de audiencia son fundamentales en el ejercicio del derecho a la información. No, pero ahí vemos a los del PRIAN decir, es que nos van a multar por decir algo en la radio o en la televisión. ¡Falso! Es que el gobierno va a censurar los contenidos. ¡Falso! Hay 3 elementos de sanción: no tener un código de ética, no nombrar un defensor de las audiencias y no tener un mecanismo definido. ¡Nada más! No existe otra función de la sanción. El debate de la famosa o mal denominada ley censura es una falacia de la derecha, del PRI y del PAN. Pero me queda claro quiénes podrían oponerse a que no se digan mentiras en los medios de comunicación. Pues ellos. ¿Quiénes podrían oponerse a que no se introduzca la publicidad como contenido? Pues quienes usaron a un gobernador antes del 2011 que presentaba contenidos publicitarios como si fueran parte de la información, engañando a la gente. Claro, van a decir es que el pueblo es sabio, claro que es sabio, pero lo que no se vale es presentar imágenes de Sinaloa como si fuera Yemen. Y ese es el problema. El problema es que hoy la oposición, en su derrota moral, no encuentra temas que le hagan bien al pueblo de México y vuelven a inventarse una mentira tras otra. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Arturo Ávila. Ante esta determinación del INE.
Mira, para poner en contexto al auditorio, Ciro, lo que presentó Morena fue una denuncia formal en mi contra. Eso va derivado después de todos los señalamientos críticos, contundentes que hemos hecho a través de los años, pero yo te quiero decir a ti, al público, al gran auditorio, que a mí no me van a callar, no nos van a censurar, no van a censurar mis publicaciones en redes sociales. Es lamentablemente terrible lo que resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias en el INE, porque le están haciendo el juego al oficialismo. Aprobaron por unanimidad, imagínate, una medida cautelar para que baje las publicaciones. Y el argumento de esta comisión es patético, que está afectando los principios de la contienda electoral y que las expresiones son de calumnia, Ciro, frente a todos estos casos que son evidentes, que son abiertos ante la sociedad. Y yo te lo digo categóricamente, yo defiendo, sostengo y no me voy a echar para atrás ninguna de las expresiones que he hecho como senador de la República, porque yo soy senador de la República, Ciro, y todas mis declaraciones y todo lo que yo diga en el contexto de mi trabajo parlamentario, en el contexto político, no puedo ser reconvenido y están protegidas en la Constitución. Como senador, yo lo hice en mi función, pero el partido, como senador, un pero a ver, yo soy un mensaje del partido ya no podrá decir narcogobierno, narcopolíticos. A Tú ver, sí, tú como senador. Primero sí. lo que voy a hacer como partido, primero vamos a impugnar la decisión que hizo, lo vamos a hacer en la sala superior y posteriormente vamos a ir a la Comisión Interamericana y vamos a denunciar lo que están haciendo porque tenemos información clara. Los dichos que se dieron en los corrillos del INE es que el propio gobierno de la República y el partido Morena, bola de corruptos, cínicos y mafiosos, les hablaron directamente a los integrantes de la comisión, están presionando al Instituto Nacional Electoral porque controlan el Instituto Nacional Electoral para censurarme, para no hablarle, y por eso les he exigido, y lo vamos a hacer aquí y a nivel internacional, la libertad de expresión, porque nosotros tenemos que hablar de manera dura y de manera crítica. El debate y la construcción de la opinión pública, así es, tiene que haber un debate crítico, un debate férreo, y obviamente el INE, hay que decirlo, Ciro, porque es muy, muy delicado lo que hizo el INE, carece de facultades constitucionales, incluso para revisar o limitar el debate que tengo como senador de la República en el contexto político en el que estamos también como dirigente de un partido político. O sea, pretender censurarnos no solo vulnera frontalmente el principio de división de poderes, nos quieren callar. Mis señalamientos, Ciro, no son ocurrencias ni afirmaciones aisladas, se sustentan en investigaciones, en actuaciones oficiales, en solicitudes de extradición de Estados Unidos, casos documentados como el de la Barredora, el de la red de Huachicol Fiscal, que involucran directamente a actores políticos y a servidores públicos del gobierno cínico, corrupto y mafioso de Morena. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, aquí y en todo el mundo. Si un partido político alberga, protege y mantiene nexos con el crimen organizado y con los carteles del crimen organizado, es un narcopartido aquí y donde sea. No hay calumnia. Estoy en mi derecho de emitir todas las opiniones y valoraciones políticas sobre los asuntos de interés general que haya. Mira, te voy a poner un contexto. Esto que acabas de señalar tú, no solo es... ¿Qué? Lo de Matamoros. Oye, eso es increíble. Ahora imagínate... No es increíble, Alejandro. Ocurrió el lunes en la madrugada. No, en la avenida Rojo Marte de Matamoros, que conoces muy bien, en la gran planta de PepsiCo. Oye, sí, no es increíble, aparte, ocurrió. No solo, es patético, es increíble. ¿Y sabes lo que hay? Está claro que el gobierno le ha llamado a las empresas, está presionando a las empresas para que no salgan a declarar que es el cobro de piso, que es la extorsión, que está haciendo el crimen organizado. Están presionando a las empresas. ¿Para qué? Para que no crea la gente lo que está ocurriendo en todo el país. Aquí estamos hablando de una empresa muy poderosa, estamos hablando de PepsiCo. Claro, pero ¿qué hacen? Imagínate si ahora resulta que por obra del Espíritu Santo se quemaron 47 camionetas en un estado que está controlado por más del 80% de su territorio por los carteles del crimen organizado, donde hay extorsión y cobro de piso. Es terrible. Entonces, ¿qué quiero dejar, Ciro, y agradecerte la oportunidad? El gobierno de Morena cree que puede desaparecer la realidad y sus nexos criminales con los carteles del crimen organizado, borrando tweets, mandando a borrar tweets y censurando las palabras nuestras. Hay que decirlo a las y los mexicanos. Así mueren aún más las democracias, Ciro, poco a poco. Empiezan por cooptar instituciones, desaparecer los contrapesos, legislar para silenciar a la oposición. El verdadero propósito de esto es una ley censura, es la ley Mordaza. Lo he dicho, Ciro, y el tiempo me dio la razón. Hace más de 4 años, en una entrevista contigo, abiertamente al auditorio te dije que esto se iba a constituir en una dictadura, destruyendo los poderes institucionales que generan contrapesos y donde nadie hoy se atreva a levantar la voz, nada más ni nada menos que ayer, Ciro, en contra de todos los medios de comunicación, que jamás lo habíamos visto en los últimos 40 años, un ataque brutal, sistemático, organizado, orquestado desde la presidencia de la República, desde que llegó el cínico, corrupto y narcopresidente López Obrador, en contra de los medios de comunicación. Esto es una censura brutal y no está disfrazada, Ciro. La van a hacer legal. Son unos cínicos. Oye, Alejandro, que y lo mientras sepa Morena. tanto,
mientras tanto, ustedes no podrían hoy difundir, hoy en lo que presentas, en lo que impugnas esta resolución, ustedes no podrían subir hoy un anuncio, un spot, hablando de narcopolíticos. Fíjate nada más. Hoy. Fíjate, yo te lo digo abiertamente, yo no voy a cambiar mi posición y voy a seguir siendo crítico y voy a enfrentar eso lo todas las entendemos tú, pero me resoluciones. refiero Hay una frase que resume este debate. La verdad no necesita censura. Lo que necesita es que se deje de manipular. Porque eso es exactamente lo que hoy está haciendo esta oposición tan chafa, manipular. Han querido convencer al país de que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias son un instrumento de censura impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es falso y lo saben. Los lineamientos no nacen de un capricho político. Son resultado de una obligación prevista en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y además se encuentran en una consulta pública. Pero como los hechos no les favorecen, prefieren fabricar miedo. Yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿En qué artículo está la censura de la que tanto han hablado? Porque yo sí leí el documento y el artículo 2 establece expresamente que estos lineamientos no podrán interpretarse para restringir la libertad de expresión, la libertad editorial, ni para ejercer censura previa sobre ningún contenido. Ahí debería de terminar la discusión, pero no termina porque nunca les interesó discutir el contenido. Les interesa construir una narrativa de miedo, una total mentira. Y resulta todavía más cínico que quienes hoy se quieren presentar como defensores de la libertad de expresión son los mismos que en el 2017 aprobaron una reforma para debilitar los derechos de las audiencias, reforma que años después incluso fue declarada inválida por la Suprema Corte. Cuando les convenía quitar derechos, guardaron silencio. Hoy que esos derechos se restituyen, descubrieron de repente su amor por la democracia. ¡Qué conveniente! Lo que realmente les incomoda no es la regulación. Lo que les incomoda es que la ciudadanía pueda distinguir entre una noticia, entre una opinión y entre la propaganda disfrazada de información. Porque durante muchos años vivieron de esa confusión, pero eso ya se acabó. Aquí nadie está limitando la libertad de expresión. Lo que estamos haciendo es proteger el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a recibir información clara, diferenciada y transparente, porque una democracia no se debilita cuando la gente está mejor informada. Se debilita cuando la mentira pretende hacerse pasar por libertad. Y eso, compañeras y compañeros, no lo vamos a permitir. Termino, Presidenta, diciendo que en la cuarta transformación no le tenemos miedo a la verdad. Quienes le tienen miedo son ustedes, quienes durante años hicieron de la desinformación un negocio y hoy ya no pueden engañar al pueblo de México. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 5 minutos. Lo que hoy vengo a plantear no quiero arrancar desde los inicios de las transformaciones, porque no viene para eso el día de hoy. Pero sí es bueno recordar que en la última etapa del proceso democratizador de este país, desde los tiempos del verdadero chupacabras, del fraude patriótico del 88, el mismo tema, recordarán, el chupacabras, la paca, hasta el 2006 con ¿quién mató a Paco Stanley? Hasta ya lo tienen en el VIX como la muerte del PRI. Sin dejar pasar caso Paulet en el 2011, la Frida de Tlalpan, que no la verdadera de Coyoacán, en el 17, el montaje Cassés, entre otros tantos que ha habido. La pura manipulación mediática, y no en balde, desde la reforma constitucional del 13, que se logra legislar para tener una información plural y oportuna, para que en el 14 se instaure el catálogo específico de derechos de la audiencia y por primera vez se empieza a hablar de este tema, que curiosamente en la segunda andanada de reformas desestructurantes que intentó ya no el PRIAN, sino ahora el Pacto contra México, obviamente
es hasta después, en este segundo piso de la Cuarta Transformación y con los antecedentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tanta rasquiña les provoca, que se publica una ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que la trabajamos desde este Senado con muchos aportes de muchos colegas. Por eso lo que hoy se discute en México son los lineamientos generales para la protección de derechos de las audiencias, y conviene decirlo con claridad desde el inicio. La ley ya existe, los derechos ya están reconocidos y el debate actual consiste en definir los procedimientos que permitirán ejercerlos de manera efectiva. Por cierto, generados también desde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y es lo que está a debate. Por eso hay que dejar en claro que estos derechos que se reconocen reciben contenidos plurales, y por eso hay que distinguir lo que es la publicidad de la programación, diferenciar la información noticiosa de la opinión, ejercer el derecho de réplica y contar con códigos de ética y defensoría de las audiencias que los propios medios tienen que crear. También, por lo tanto, se protege la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial, y establece garantías frente a la censura previa. Y eso es la diferencia esencial que alega la oposición rancia. Censurar significa decidir antes de una publicación qué puede decirse y qué debe quedar fuera de la conversación pública. Proteger a las audiencias significa que una persona pueda saber cuándo recibe una noticia, cuándo escucha una opinión, cuándo observa publicidad y qué camino puede seguir cuando un contenido afecta a sus derechos. Por eso la crítica política merece la mayor protección, la investigación periodística cumple una función democrática, la libertad editorial a cada medio definir sus enfoques y prioridades, y a la vez afirmaciones sobre hechos admiten contraste, réplica y rectificación. Culmino. La libertad de quien informa y la libertad de quien recibe información forman parte del mismo derecho. Por eso, cuando la oposición rancia habla de censurar, que significa callar una voz antes de que se exprese, proteger a las audiencias, en contrasentido, que es lo que propone nuestra transformación, significa reconocer su derecho a escuchar, contrastar, replicar y decidir. Y ahora sí culmino, presidente, porque este es el debate verdadero. Y cierro con una pregunta, que aquí se van a subir, se van a trepar a estar muele y muele, que es la pregunta que da sentido a todo, y con eso cierro. ¿Por qué, si los lineamientos buscan ordenar, el PRIAN grita censura? ¿Qué quieren sembrar? ¿Quién quiere sembrar y manipular a la población? Están a minutos de entrar a un debate donde vamos a dejar en claro quién censura, quién ha censurado y quién quiere la libertad y proteger a las audiencias. Mucho ánimo. Gracias, senador. Sobre todo, mucho ánimo para el debate. Tiene el uso de la palabra ahora el diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Estas intervenciones son de la primera ronda, que es el tema Defensoría de las Audiencias y la situación política nacional. Tiene el uso de la tribuna hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Empezamos ahora. Bueno amigos, pues muchas gracias el día de hoy por estar aquí presentes con nosotros. Ya nos vemos en otra de estas emisiones. Cuídense bastante, que estén súper bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.